el entronamiento de Nicolás Maduro por las elecciones robadas. Fue el primero y después siempre contra la dictadura cubana y nicaragüense. Sí, Digamos, ha sí, sido siempre muy enfático sí. sobre esos temas. No, te das cuenta que este hombre sabe ubicarlos en el mapa. O sea, cuando menciona los países, y no sabemos si todos les pasa lo mismo, ¿no? A los Sí, estadounidenses. exactamente. Sabes que empalmando, y tiene que ver Sí, con lo que estamos hablando, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro tiene que irse. epa, Fue en una declaración que se produce en paralelo, dice los cables de agencia, al endurecimiento de las medidas militares, políticas y económicas de Washington sobre Caracas. Bueno, fue en una entrevista con Fox News. mira. Dice que mientras Estados Unidos avanza con la incautación en el Mar Caribe de petróleo que transporta crudo venezolano, bueno, estamos enviando un mensaje para todo el mundo. Mm. La actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Es lo que, bueno, acaba de decir hace un rato nada más la funcionaria de Donald Trump, siguiendo la Claro, línea dura claro. justamente de Marco Rubio y de Donald Trump. Sí, sí, la verdad es que la situación se va tensando. Este, yo no sé hasta qué punto hay realmente, habría que preguntarle, ¿no? Porque Jorge Castro suele ver estos pasos todos coordinados. Pero yo no sé hasta qué punto está también habiendo internas en el viernes salió Marco Rubio Ujú. y monopolizó la imagen respecto de lo que está saliendo en cine. Entonces, que salga Christine Owen el lunes a decir la verdad nada nuevo, o sea, tiene que irse Maduro. Es que la mandó alguien a decirle, bajale el tono a esto y mantener la tensión diciendo esto en este momento, porque solo pasaron 2 días. Es que ella quiso salir para mostrarse fuerte en un tema que por ahí no está mostrando tanto la cara. ¿A qué responde? Si, me refiero, si responde a algo interno, responde a algo externo, ¿viste? No, a mí me parece, ¿no? Que en este momento ningún funcionario de Donald Trump habla por sí solo, y menos justamente en Fox News, en cadenas que Está son todo muy coordinado. importantes, son coordinados, y es una forma de mantener el mensaje constante, porque no es que cada uno sale con una posición distinta, No, sino todos van alineados a lo que dice el presidente de los Estados Unidos, me claro, tal parece. cual. Eh, Esperando a ver qué sí es lo que va a coincido suceder. con vos en que el perfil altísimo del secretario de Estado lo vuelve un presidenciable y además, como comentabas a vos, ya se ha presentado en internas partidarias, ¿no? Claro, claro. Bueno, de hecho hubo, recordemos, que limar asperezas. O sea, Sí, sí, Donald sí. Trump realmente, o sea, le dio un cargo espectacular para sumarlo a su equipo y tratando de dejar resentimientos atrás en materia de internas, Ujú. diciéndole, vos te considero MAGA, te considero de Make America Great Again, de nuestro movimiento, te meto en, yo creo, uno de los 2 cargos más importantes del gobierno. Creo que más, a veces en materia de política exterior es más Sí, importante, a claro. veces hasta que el vicepresidente, porque te puede ir a visitar el vicepresidente, pero te visita el secretario de Estado en la época de George Bush, te visitaba Condoleezza Rice y era todo un tema. Sí, o Henry Kissinger. O Henry Kissinger, tal cual, ser secretario de Estado de los Estados Unidos es muy importante, le dio esto a Marco Rubio como para suavizar todo, pero ya Donald Trump parece que va entendiendo por lo que va diciendo en las últimas declaraciones que no va a tener otro mandato, por más de que fantasee con eso, no va a estar, No, digo, no lo permite la no lo Constitución, permite la Constitución y no creo que la, que lo fuercen. la reforme para eso. Claro, no, no le va a hacer. Entonces, o sigue J.D. Vance, que tuvo la semana pasada el apoyo de la esposa de Kirk, Ujú. el chico que fue asesinado, que era activista político de Estados Unidos. La semana pasada nadie estaba hablando de endorsement, de apoyo a candidatura. Nadie. Y salió la viuda del muchacho, del activista político Charlie Kirk, que mataron este año, a decir, yo le doy mi endorsement, mi apoyo político a J.D. Vance para las próximas elecciones. Para las próximas elecciones Bueno, te iba a decir, faltan faltan una 3 años, vida, claro. claro, Y faltan. ya salieron con eso. Y el viernes sale Marco Rubio a hablar y la verdad que todos lo vimos con muy buenos ojos porque el tipo le preguntaban en castellano, respondía en castellano, le preguntaban en inglés, respondía en inglés. Llevaba la situación espectacular. Sí,
Bueno, todavía le falta bastante tramo a Tal la cual, presidencia de Trump y tal tiene cual. muchos frentes abiertos. Sí. Después vamos a ir hablando, pero bueno, Ucrania todavía no es un capítulo cerrado, está sangrando, ¿eh? Las puertas de Europa sigue sangrando y las negociaciones que todavía no se han concretado. Dicen avance, qué sé yo, pero en los papeles Nada. siguen Sí, matando soldados. sí, sí, sí. Y bueno, dentro de la situación que estamos viviendo con Venezuela, con Estados Unidos, hubo una nueva intercepción de un petrolero frente a las costas de Venezuela el sábado. Esto llamó mucho la atención porque no era un barco en la lista de sanciones. Eso es lo que más llamó la atención. Los de la lista de sanciones se están escondiendo todos más que nada en el Océano Índico. Están tratando de alejarse de la región y buscan refugio por algún lado. Pero Estados Unidos dice, nosotros estamos trabajando en ampliar esa lista de barcos. Es muy difícil porque tienen bandera de un país, licencia del otro, van cambiando cada año de bandera. Es muy complicado. Está trabajando el Tesoro y el Departamento de Estado en eso, y Homeland Security también. Pero este barco, sin estar en la lista de sanciones, fue interceptado. Y así lo informó el gobierno estadounidense. Estados Unidos interceptó el sábado un petrolero frente a las costas de Venezuela, en lo que constituye un nuevo golpe en su campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. La Guardia Costera, con el apoyo del Departamento de Defensa, ejecutó la operación en la madrugada del 20 de diciembre. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, afirmó que el buque que había atracado recientemente en Venezuela transportaba petróleo presuntamente sujeto a sanciones estadounidenses. El petrolero, identificado como Centuries de bandera panameña y propiedad china, había cargado 1.800.000 barriles de crudo en un puerto venezolano antes de ser interceptado. En sus declaraciones, Noam advirtió que Estados Unidos continuará persiguiendo los envíos ilícitos de petróleo vinculados al financiamiento del narcoterrorismo en la región. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el buque transportaba petróleo sancionado de la estatal PDVSA. Por su parte, el gobierno de Venezuela condenó la interceptación calificándola de robo y secuestro y denunció la desaparición forzada de la tripulación del buque. En un comunicado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que los responsables serán llevados ante la justicia. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó las operaciones estadounidenses, llamándolas parte de una campaña de desestabilización. En este contexto, el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que incluye 11 buques de guerra, se ha intensificado en los últimos meses, con un enfoque particular en Venezuela y el narcotráfico. Las imágenes son muy buenas, ¿no? Siempre salgo después de la información con algún comentario por ahí que es de algún ribete, ¿no? Pero fíjense cómo las imágenes podrían ser más hollywoodenses porque les falta, me parece, calidad en lo que se difunde en los medios de comunicación, pero realmente ver ahí un atardecer, ver el barco, ver toda la operación en vivo, ver cómo está aterrizando el helicóptero adentro del petrolero. Ahí la Estados estamos Unidos quiere, viendo. ahí estamos viendo, ahí estamos viendo. Estados Unidos quiere que veamos esto, ¿no? Fíjense. No, Es pero un las mensaje. imágenes son espectaculares porque son en infrarrojo. Claro, claro. Digo, por eso tiene esta calidad. No, pero igual Por... las del día también. Ahora, Sí, ahora sí, viene un sí, tramo de día y las del sí. día son medio. O sea, no es HD ni 4K, pero igual son imágenes muy Sí, espectaculares, hay ¿no? imágenes que son como las habíamos visto en colores y hay algunas que son muy buenas. O sea, lo que estamos viendo ahora es un helicóptero aterrizando por la fuerza en un petrolero. Ujú. O sea, vos te imaginás, no lo podemos ver, pero te imaginás que desde el helicóptero le están apuntando con un arma al tipo ese y le están diciendo, nosotros vamos a parar acá. Abrime el helipuerto porque yo voy a aterrizar acá o te reviento a bombazos. Y soy el gobierno de los Estados Unidos, por encima es eso, el tema de la jurisdicción de las aguas internacionales. Ujú. O sea, yo soy la primera potencia, ahí está en color, primera potencia militar y económica del mundo, y me importa un pito cuál es tu petrolero, me abrís el helipuerto, yo bajo acá. Es muy impresionante. Esto Estados Unidos quiere que lo veamos así, mirá el atardecer. Ahí está. Es impresionante. No, Es impresionante. efectivamente, este es un mensaje. Bueno, por eso se están ocultando ahora los buques. Sí. Y esto es un gran daño que se le hace a la economía. Uno piensa en los ciudadanos, ¿no? Venezolanos,
que se les cierra, digo, si ya tenían poco para sobrevivir, van a tener menos ahora. Sí. Pero lo que está haciendo Estados Unidos es, a ver, la única boca de dólares que recibe Nicolás Maduro de manera legal, o la más importante, se le está cerrando. La otra es el narcotráfico. Claro. Que también lo está atacando, digamos, se está atacando a la economía, al ingreso de dólares de Maduro. Claro, que eso es particularmente no lo que están diciendo los opositores. Dicen, mirá qué buenas imágenes, ¿no? Es imposible dejar de verlas. Un helicóptero filmando a otro helicóptero abordando a un petrolero en el medio del Caribe con el sol. Bueno, lo que te dicen los opositores es que esa plata no va a la compra de, no sé, papel higiénico, no va a la compra de alimentos, no va a las importaciones críticas para la población, a los bolsillos de estos monigotes. Entonces, al final termina siendo, y además ellos ya lo están vendiendo a un precio muy subvaluado, porque las sanciones estadounidenses lo que hacen es que China, muy amiga, te sale y te sale en el departamento de Estado de ellos, en el ministro, el canciller de ellos, y te hace declaraciones a favor, todo lo que vos quieras, pero no te paga lo mismo que te paga Estados Unidos, te paga el 10%. Después, si tenemos tiempo, y a lo largo de este bloque que tiene que ver con Venezuela, varios portales y diarios de la Argentina han reproducido textualmente una nota excelente de hoy en el New York Times. El título es de Nixon a Trump, cómo Venezuela pasó de ser aliado petrolero a un objetivo militar de Estados Unidos. Este es el momento. La nota es, comenzamos a leer párrafos, después seguimos, pero porque tiene que ver con la historia y comienza con cuando Nixon era vicepresidente de los Estados Unidos. La nota de New York Times comienza, el vicepresidente Richard Nixon temió por su vida. Una turba indignada porque Estados Unidos había concedido asilo a un brutal dictador venezolano recién depuesto, había emboscado a su comitiva en la capital, Caracas, al grito de «Muerte Nixon». La gente atacó los vehículos atrapados en el tráfico con puños, piedras, tuberías y tantos escupitajos que el conductor de Nixon encendió los limpiaparabrisas. Por un instante me di cuenta que nos podían matar, escribió Nixon más tarde. Tras varios minutos aterradores, los coches consiguieron alejarse a toda velocidad y el vicepresidente continuó con su visita. Pero Washington, bueno, acá se movió la página. En la Casa Blanca, claro. A ver. Ahí, pero en Washington, acá, ahí, abajo. Ahí. Pero en Washington la Casa Blanca no corría riesgos. Un portaaviones se dirigió a Venezuela en caso de que Nixon necesitara ser rescatado. No fue necesario. Nixon abandonó Venezuela al día siguiente sin incidentes. Horrorizados por la revuelta, los funcionarios venezolanos suplicaron a Nixon que no acortara su viaje y desplegaron soldados para asegurar su ruta de salida. Y aunque la crisis de mayo de 1958 en Caracas empañó la gira de buena voluntad de Nixon por Latinoamérica, tuvo un efecto extrañamente positivo en las relaciones de Estados Unidos con Venezuela. Veo el último párrafo y seguimos y después lo retomamos. Venezuela iniciaba una transición hacia la democracia, culpando de la emboscada a agitadores comunistas y a la debilidad del incipiente gobierno. Nixon calificó el episodio como un tratamiento de choque muy necesario que nos sacudió de una peligrosa complacencia y enfocó la atención de Washington en el país. Así comenzó una alianza entre Estados Unidos y Venezuela que duraría 4 décadas, hasta que un dramático cambio político en Caracas la interrumpió hace unos 25 años y va a tener que ver, lo seguimos más adelante, con la llegada de Hugo Chávez al poder y la privatización
de PDVSA. La nacionalización del petróleo. Claro. Fíjense cómo esta historia es que es realidad viva, es historia viva, todo tiene una explicación. De hecho, ahora vamos a leer la nota, pero cuando se habla de estos 25 años, los primeros 10, Chávez, toda la plata que recibía de George Bush era impresionante. Y le armaron la emboscada acá en Mar del Plata y todo ese tipo de cosas. No, además es muy Pero la guita interesante, viene de ahí. porque la nota es bastante crítica del New York Times, estamos hablando, porque dice, después, ahora lo seguimos, pero es fabuloso porque dice, mientras pasaba esto, nadie veía el ascenso de Chávez, Claro. y hasta lo recibieron en la Casa Blanca. Claro, tal cual. Eso es la historia viva de lo que está pasando ahora en Venezuela y bueno, lo vamos a ir de a poco viendo y entendiendo. Mientras tanto van saliendo nuevas voces, ¿no? Que van hablando, no tan nuevas por supuesto, ¿no? Es bien sabido que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Silva, que tiene tendencia izquierdista y que fue muy amigo de Hugo Chávez. Sí. Fue muy amigo de Hugo Chávez. De hecho, Hugo Chávez decía, el eje bolivariano, Orinoco, Amazonas, Río de la Plata, Caracas, Brasilia, Buenos Aires. Bueno, de ellos tres el único que está vivo hoy es Lula y es presidente de Brasil, no es poca cosa. Bueno, hubo una reunión del Mercosur el sábado y dijo que una intervención, me encantó porque dijo potencia extranjera, igualó al Reino Unido cuando vino por las Malvinas con Estados Unidos. Dijo, cuando una potencia extrarregional se acerque, eso puede ser una catástrofe humanitaria y crearía un grave precedente para toda Sudamérica. Al final es el mismo argumento de Maduro, no war, yes peace. Vamos a ver lo que decía Lula. Passadas mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e precedente perigoso para o mundo. Yo creo que sería un problema para Chávez, no para el pueblo de Venezuela, porque no en ningún momento Estados Unidos manifestó, ni siquiera me parece sus críticos más acérrimos que tengan algo de seso, creen que Estados Unidos quiere ir a matar gente. Y sino más bien todo lo contrario, aliarse con todos los que votaron en contra del chavismo para obtener recursos naturales, en el peor de los casos. No, pero de hecho hasta ahora Estados Unidos no ha mostrado o no ha indicado que va a desembarcar en el territorio. Claro. Tanto es así que en el último programa que estuvimos, recordarán ustedes que hablábamos de los trascendidos, ¿te acordás del periodista? De Tucker Carlson. Exactamente, Carlson. Bueno, que infería que Donald Trump iba a decir esa noche, iba a anunciar a la noche medidas extremas contra Venezuela. No pasó absolutamente nada. Digamos, hoy salen los funcionarios y el propio Trump el fin de semana diciendo, bueno, que se van a endurecer las medidas. Bueno, ¿qué medidas? ¿Cuáles? Hasta ahora, ni un misil. Digo, por lo que se... Que ya un misil sería poco. Por lo que se habla. Digo, claro. no lo estamos alentando, al contrario, yo estoy contra, digamos, de la invasión a yo estoy a favor Venezuela. de algún tipo de... Pero ni le llamaría intervención, un misilazo en una pista de aterrizaje, en una base, pero algo muy limitado. Yo creo que ni el propio Estados Unidos quiere esa frase que se usa en inglés que es boots on the ground, botas en el suelo. Eso no lo... Pues imagínate que se llega a morir un soldado estadounidense en territorio venezolano. Y mucho menos en esta fecha, ¿no? Exactamente. Que es muy importante, es muy significativa. Claro. Para muchas naciones, pero para los norteamericanos también en especial, y hacen especial significado en esta fecha. Claro. Vamos a escucharlo a Lula de nuevo. Dale, ponelo, y que quiero ver. No es lo mismo que dice Maduro. A ver, vamos a escucharlo. Passadas mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas,
o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo. Bien, porque es la retórica, o sea, Maduro viene con esa retórica, no guerra, sí paz. Sí. O sea, no hablemos de mi legitimidad gubernamental. De todos modos, yo le pediría como argentino y soldado clase 61 y la mitad de mi regimiento se movilizó a Malvinas, que no use la guerra en Malvinas. Le pido por favor, con todo respeto al presidente brasileño, no compare una cosa con otra porque no tiene absolutamente nada que ver. La verdad. Es raro porque está bien que Milei, porque encima está ahí el presidente argentino y lo mira a los ojos cuando menciona esto, ¿no? La verdad me parece innecesario, es como una muestra de, no creo que sea una ofensa directa, ¿no? Pero una muestra de, mira, te meto en mi argumento contra, o no sé si contra, pero bueno, con Argentina, y después con Venezuela, Estados Unidos, o sea, son muchos actores metidos en una ensalada un poco rara, en la cual no se habla, no se menciona la legitimidad del gobierno. O sea, hay un Estado que todos denuncian, está secuestrado por una banda criminal, y él no habla para nada de eso. Al contrario, dice que la catástrofe humanitaria sería provocada por Estados Unidos. Y pero, escúchame, ¿ahora qué hay? ¿Paraíso en Venezuela? O sea, me parece que está omitiendo el presidente de Brasil, evidentemente con intención, toda la situación actual. Sí, un poquito para hacer de contrapeso, también hay que decir que el Lula da Silva se ha propuesto, por lo menos en 2 o 3 oportunidades, 2 seguras, para ser de mediador entre Nicolás Maduro y Donald Trump. Han dialogado sobre este tema Donald Trump con Lula da Silva, no quedó en nada este tema, pero digo, bueno, trata de mediar desde su posición el presidente de Brasil. No creo que llegue, digo, no lo va a aceptar como mediador Donald Trump, eso está claro. No se va a meter. Por eso, y creo que él también lo sabe, no sé si lo que está buscando es algún tipo de tajada política o desviar la atención de algunos temas en materia de política interna. Bueno, Lula dijo que quiere ser presidente nuevamente, ¿no? Tal cual. Pero recordemos que la situación política de Lula en Brasil es complicada. Él no tiene el poder legislativo a su favor. En las elecciones en las que él salió electo presidente, solo ganó unas pocas bancas en el Parlamento y depende de muchos aliados para tener una minoría insuficiente, por ejemplo, para detener leyes como la de amnistía a Bolsonaro, que ahora es el problema que tiene Lula arriba de la mesa, que va a vetar esa ley y que después el Congreso se la va a volver a mandar y no la va a poder votar. Y además tiene a la mujer de Bolsonaro, a la esposa de Bolsonaro, candidateándose para ser presidente. Sí, pues puede ser ella, el hijo, el que sea. Hoy el apellido Bolsonaro garpa mucho dentro de Brasil, ¿no? Entonces esto por ahí que está queriendo hacer Lula con Maduro tiene que ver con eso. Imagínense que todos los del Partido Liberal, toda la derecha que se agrupó dentro del Partido Liberal, antes la derecha estaba muy desperdigada, y desde que le meten el cuchillazo a Bolsonaro en la primera candidatura, desde ahí todos se fueron agrupando atrás de él, y hoy todo el Partido Liberal está muy cómodo porque saca gobernaciones, saca diputados, saca senadores. Entonces todos quieren la marca Bolsonaro y sigamos para adelante. Cosa que no se ha organizado de la misma manera la oposición venezolana en todos estos años. Por eso el otro día mencionaba, nos vamos a otro país, ahora a Uruguay, a Pepe Mujica, el presidente uruguayo, que yo lo valoraba, pues me decía, bueno, que no tanto. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Pero Pepe Mujica, nadie puede dudar, de izquierda, fue uno de los primeros expresidentes políticos importantes de la región, además, que salió a no reconocer las elecciones en Venezuela. Sí, tal cual. Y yo siempre destaco el rol de Boric Font, que el saliente presidente de la República de Chile dijo: yo soy de izquierda,
eso también, nadie puede dudarlo porque el pibe protagonizaba manifestaciones en las plazas, esos levantamientos que había, que hacían desastre ahí con las estaciones del metro y esto y lo otro. Bueno, el tipo llegó a la presidencia y desde la presidencia dijo, yo soy de izquierda, nosotros somos la izquierda que gobierna en el país más rico de Sudamérica, el más próspero. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso no es la izquierda, eso es una dictadura. Entonces, hubo mucha gente que le soltó la mano a Maduro. Extrañamente, China y Rusia no lo hicieron de manera abierta, pero la verdad no veo a Rusia y a China actuando más. De hecho, vieron lo que decía recién Marco Rubio. Marco Rubio decía, y si Sergei Lavrov me está mirando, le mando un saludo de Feliz Navidad. O sea, muy tranquilo, como diciendo, no, la verdad es que lo que nos pase a nosotros con Venezuela, Rusia no tiene nada que ver. Hubo una conversación telefónica la semana pasada entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro, pero bueno, fue una conversación telefónica nada más. Claro, claro. Donde le expresó el apoyo y uno puede inferir que seguramente hay armamento sofisticado, no lo sabemos, de Rusia en territorio venezolano, pero bueno, no lo hemos visto, tampoco podemos dar cuenta de ello. Tal cual. Vamos... Marco Rubio, bueno, dale, vamos a escucharlo a Marco Rubio, que realmente es muy interesante y recuerden esto que les decía, vamos a la parte, escuchen en el medio, hay una parte en la que él le dice, si me está escuchando el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, le mando un saludo, feliz Navidad. Fíjense la soltura, y acuérdense de esto que decíamos del análisis político. Marco Rubio es muy presidenciable y pasa en la misma semana que alguien apoyó a J.D. Vance para ser presidenciable, en algo que faltan 3 años, ¿no? Pero escuchémoslo a Marco Rubio sobre Venezuela, el viernes. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró el viernes que la actual relación de Estados Unidos con Venezuela es intolerable y debe cambiar. Al final del día está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos. El statu quo en el que operan y cooperan con organizaciones terroristas en contra del interés nacional de Estados Unidos. No solo cooperan, sino que se asocian y participan en actividades que amenazan el interés nacional de Estados Unidos. Así que sí, nuestro objetivo es cambiar esa dinámica, y por eso el presidente está haciendo lo que está haciendo. En plena campaña militar sin precedentes contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, Rubio se mostró enérgico y dijo que nada impedirá a las fuerzas desplegadas por vía marítima aplicar el bloqueo contra petroleros venezolanos sancionados. Nada va a impedir nuestra capacidad de hacer cumplir la ley de Estados Unidos en lo referente a las sanciones. No nos preocupa eso. Embarcaciones sancionadas. Tenemos las capacidades necesarias para hacer cumplir nuestras leyes. Obtendremos una orden judicial. Ejecutaremos esas órdenes y no hay nada que nos impida hacerlo. La crisis más seria en décadas de Estados Unidos en América Latina no tiene visos de resolverse pronto ni de forma abrupta, al menos no de forma voluntaria por parte de Washington, a tenor de las declaraciones de Rubio, quien no se mostró preocupado por el apoyo ruso al gobierno de Nicolás Maduro. No nos preocupa una escalada con Rusia en lo que respecta a Venezuela. Quiero decir, siempre esperamos que brindaran apoyo retórico al régimen de Maduro. Creo que tienen las manos llenas en Ucrania. Y si está viendo esto, Sergei, feliz Navidad. Pero al final del día esperaba que dijeran lo que iban a decir. El apoyo retórico lo entendemos. No es un factor en cómo consideramos todo esto. En la rueda de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense rechazó repetidamente aclarar si Washington buscaba un cambio de régimen en Caracas o si las fuerzas desplegadas en la región podrían estar haciendo planes al respecto. Ante el nivel de tensión entre ambos países, México y Brasil se han ofrecido públicamente como mediadores, algo que Rubio agradeció sin más. Ahí lo veían entonces a Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y quiero aportarles información nueva del día de hoy. Funcionarios de la Guardia Costera de los Estados Unidos dijeron que estaban rastreando un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela. Esto fueron varios funcionarios estadounidenses anónimos que lo confirmaron a medios de comunicación estadounidenses, lo que marca la segunda acción de este tipo durante el fin de semana y la tercera en la última semana. Lo que los funcionarios describieron como una persecución activa en el Caribe tuvo lugar un día después de que la Guardia Costera incautara otro barco frente a las costas de Venezuela, mientras Washington intensifica su campaña de presión dirigida al vital sector petrolero del país sudamericano. Funcionarios anónimos le dijeron a dos agencias internacionales de noticias muy importantes, la estadounidense Associated Press, AP, o a la Agence France Presse, que es la agencia de prensa francesa, la AFP, les dijeron
a ellos que la persecución del domingo involucró un buque de la flota oscura sancionado que es parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela. Ese barco navegaba bajo bandera falsa y estaba sujeto a una orden judicial de embargo, según afirmó un funcionario estadounidense anónimo. Los medios de comunicación identificaron a ese barco involucrado como el Bella 1, un petrolero sujeto a sanciones estadounidenses desde 2024 debido a presuntos vínculos con Irán y Hezbollah. Las fuerzas estadounidenses se acercaron al barco a última hora del sábado, pero el barco no se dejó abordar y continuó navegando, informó el New York Times, citando a funcionarios anónimos que describieron la situación como todavía activa. Según un sitio especializado que se llama Tanker Trackers, el barco se dirigía a Venezuela vacío, no tenía carga encima. Donald Trump había declarado recientemente un bloqueo contra todos los petroleros sancionados que fueran desde o hacia Venezuela, y la campaña del presidente obviamente cada vez se está poniendo más fuerte. Hubo una declaración de Kevin Hassett que me llamó la atención, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Estuvo el domingo en el programa Face the Nation, uno de los programas políticos más importantes que tiene CBS News, que dijo: los 2 primeros petroleros detenidos habían estado operando ilegalmente y suministrando petróleo a países también sancionados. Así que no creo que la gente deba preocuparse aquí en Estados Unidos por la subida de precios debido a las incautaciones de estos barcos, dijo Hassett. Solo hay un par y eran barcos del mercado negro. Esto hay que tener cuidado porque dicen, ¿no? A medida que las incautaciones aumentan las tensiones geopolíticas, es probable que impulsen el precio del petróleo al alza cuando los mercados asiáticos reabran, porque un operador petrolero decía que las expectativas en torno a un posible fin de la guerra en Ucrania podrían ayudar a limitar los nuevos aumentos de precios. Todo mueve algo en el mercado internacional. Sí, es muy interesante lo que estás comentando sobre el Bella 1, que aquí había separado también, porque en algún momento, ayer y de esta mañana, circulaba la versión que fue desmentida, que iba a transportar o que el petróleo que iba a cargar en Venezuela tenía como destino Texas. Claro. Esto en principio ha sido desmentido, Claro. Y lo que ahora leo, la agencia Reuters, Sí. dice que el Departamento del Tesoro, parte de esto dijiste vos, Sí. del Tesoro de Estados Unidos, incluyó al Bella 1 en su lista de sanciones en junio de 2024, alegando vínculos con Irán, y que registros internos de PDVSA indican que anteriormente transportó crudo venezolano con destino a China y en ocasiones petróleo iraní. Mira, no, es impresionante como lo vinculado que están, ¿no?, con organizaciones terroristas de esta gente, ¿no? Le preguntaron a un senador republicano por Oklahoma que se llama James Lankford en el programa State of the Union, uno de los más importantes que tiene CNN en el fin de semana, dijo: sí, apoyo un cambio de régimen en Venezuela. Lankford afirmó que Maduro no es el líder reconocido de Venezuela, según este senador, lo que en parte pareció una alusión al controvertido vencedor de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, que no habría superado a Edmundo González Urrutia, ¿no? Así que fíjense cómo en todos lados se está hablando de todo al mismo tiempo. O sea, los estadounidenses preocupados si va a subir el precio del petróleo debido a esto. Si un posible fin de la guerra de Ucrania va a también tener impacto. Estamos hablando de 2 petroleros. Lo que pasa es que, claro, las noticias crecen muy rápido. Exacto. Entonces, tienen un efecto mediático y un efecto dominó, que no sabes a dónde termina, ¿no? Entonces, no podemos, por supuesto, descartar nada de esto, como el propio Trump dijo respecto de si había la posibilidad de declarar una guerra contra el régimen de Maduro, y dijo: no lo descarto, no. Pero es la posición menos fuerte, me parece. Está muy bien, Donald Trump deja todas las puertas abiertas. De todos modos, uno estima que en caso, como decís vos, de un misilazo, ¿sí?, va a ser un supuesto objetivo narcoterrorista. Muy específico. Claro, muy específico. Hasta ahora tampoco ocurrió eso, y Donald Trump varias veces ya va diciendo que por tierra también puede haber algún tipo de ataque
al narcotráfico. Esto tampoco sucedió. Y dijo no solo en Venezuela, dijo puede pasar en cualquier lado. Sí, poniendo los ojos en Colombia. Claro. Además. Y pasar no pasó en ningún lado nada. Hasta ahora no, pero bueno. Y vamos mucho tiempo con esto, ¿no? La persecución del tercer petrolero, sí. el Bella 1, bueno, indica que esto sigue adelante. Sí, sí. Y va a seguir. No hay pausa, pero también lo que viene siendo la prisa no parece, ¿no? Porque estamos viendo justamente esta operación aquí, sí. Contra un petrolero, y está bien, van a ser 3 ahora, ¿no? Es el tercero. Antes eran las narcolanchas que estábamos contando, que llegaron como a 20, ¿no? Y ahora estamos con estos petroleros, van 3. Podríamos estar contando misilazos y no lo estamos haciendo porque no hay ninguno, no hubo ninguno. Y él, 5 segundos le lleva a Estados Unidos levantar un, no sé, un F-18. De hecho, los F-18 los levantó y no hicieron nada. Los F-18 fueron, custodiaron a María Corina Machado y después se volvieron. Bueno, evidentemente hay algún tipo de negociaciones que desconocemos, pero que se han filtrado ya algunas de ellas, entre funcionarios de Nicolás Maduro y del gobierno de Donald Trump. Esto es así. Creo que Jorge Castro inclusive el otro día comentó que hay reuniones, y evidentemente está jugando Estados Unidos al desgaste de Nicolás Maduro, el aislamiento internacional que es cada vez mayor, y cuánto tiempo más va a poder sostenerse en el poder, más allá que hable con el pajarito, o que tenga su gorra con... no war, yes peace. Sí, o con los logros muy simpáticos. Sí. O super bailando, bigote. Digamos. Sí. Bueno, después de toda esa que es retórica también de Nicolás Maduro, sí. ¿Cuánto tiempo más va a poder mantenerse en el poder? ¿Qué va a hacer la oposición venezolana? Que hasta ahora, salvo María Corina Machado y Urrutia, o los hijos, o justamente la hija de Urrutia, que ha hecho declaraciones porque han secuestrado a su esposo. Sí. Después no hay mucho más movimiento que conozcamos en Venezuela de la oposición. Sería bueno hablar ahora de María Corina Machado un poco. Sí, hay que decir y destacar que uno puede llegar a imaginarse la incertidumbre que tiene cada uno de los ciudadanos venezolanos cuando se acuestan así, se van a despertar con el ruido de las bombas, y ni que hablar de los 8 millones de venezolanos que están repartidos en el mundo y en la Argentina, con quienes por suerte hablamos todos los días, que están ansiosos. Por saber qué es lo que va a pasar. Una ansiedad con la política, con la vida de sus seres queridos que están allí. Sí, no, es muy grave la situación. Buscate a ver por dónde me habías dejado con Nixon. Aquí estamos. Que quiero seguir con eso para llegar a María Corina Machado y después vamos con eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la línea que yo estoy viendo? Comparto con ustedes y vamos haciendo el programa juntos. Y ahora también, por supuesto, metemos sus comentarios. Veníamos de la alianza que se forja en el momento que contó Andrés, que cuenta el New York Times, entre Estados Unidos y Venezuela. Y que durante un tiempo que estaban dormidos, los estadounidenses, sobre todo George Bush, le pasaban dinero a 4 manos a Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, Citgo, todas las empresas que habían nacionalizado Hugo Chávez, no reclamaron por esas nacionalizaciones que ahora se acordó Trump, hace 3 días se acordó Trump de algo que pasó hace 20 años, y le dieron mucho oxígeno. Y vamos a recordar, ahora viendo la historia también de María Corina Machado, cómo adentro de Venezuela alguien sí se le plantaba. Pero sigamos con el relato. Sí, el relato arranca en los años 50 y seguimos, pero está bueno porque, bueno, en los 50 también se mandó justamente por el incidente del vicepresidente Richard Nixon allí en Venezuela, un portaaviones. Claro, ya se había mandado un portaaviones. Casi matan a un vicepresidente de Estados Unidos en Venezuela. A medida que el nuevo gobierno de Venezuela se afianzaba, se convirtió rápidamente en el socio ideal de Estados Unidos, estable, democrático e inundado de petróleo. También era firmemente anticomunista, lo que resultó especialmente atractivo en los años posteriores al triunfo de la revolución de Fidel Castro en Cuba en 1959. En 1963,
el presidente Kennedy, recién salido del enfrentamiento con La Habana en la crisis de los misiles en Cuba, ofrecería, escuchen, una cena de Estado al presidente de Venezuela. ¿Le suena este nombre? Rómulo Betancourt, de él estamos hablando. A quien calificó como el mejor amigo de Estados Unidos en Sudamérica. Después Betancourt sería un tremendo corrupto, ¿no? Claro. No, y además eso de mejor amigo de Estados Unidos en Sudamérica fuimos varios, me parece. Washington no tardó en vender armas a Caracas, mientras las empresas energéticas estadounidenses extraían petróleo venezolano. A veces, ambas cosas iban unidas. Cuando el presidente Nixon consideró la venta de aviones F-4 Phantom II al país en 1971, un asesor de la Casa Blanca le advirtió que la decisión podría afectar la legislación en el Congreso de Venezuela, lo cual podría afectar negativamente a los intereses petroleros de Estados Unidos. Y continúa el artículo de New York Times. Nixon acabó vendiendo a Venezuela un avión aún más avanzado, pero los intereses petroleros estadounidenses sufrieron a pesar de todo cuando Caracas nacionalizó por primera vez, ¿no?, su industria petrolera unos años más tarde. Sin embargo, la reacción estadounidense fue moderada. Venezuela fue uno de los muchos países en desarrollo que nacionalizaron sus recursos en aquella época. Bueno, en la Argentina ocurrió también con Perón, ¿no? Claro. Y Caracas pagó a las compañías petroleras estadounidenses más de $1.000 millones en compensación. Cosa que no hizo Chávez. No. Además, a Estados Unidos le interesaba mantener buenas relaciones con un miembro clave del cartel petrolero de la OPEP con Venezuela. Y todavía había que preocuparse por los soviéticos. El presidente, ya estamos en Ronald Reagan, elogió públicamente a Caracas como una inspiración para el hemisferio democrático, en un momento en el que la lucha contra los movimientos comunistas de la región, una causa que el gobierno de Venezuela apoyaba, especialmente en El Salvador. Miren cómo van cambiando después los ciclos. Reagan recompensó el respaldo con la venta en 1981 de 24 aviones de combate F-16, son los que tiene actualmente Argentina. Argentina sí, pero Venezuela. Claro, y Venezuela usa esos, sí. A Venezuela, por el equivalente de unos 1.750 millones de dólares actualizados al 2025. Fue la venta de armas estadounidenses más importante a la región en más de una década. La retórica estadounidense sobre la democracia modelo de Venezuela a menudo pasaba por alto los numerosos defectos políticos y económicos del país. Ya empiezan a hablar de la corrupción, ¿no? Claro. Ahora seguimos entonces con el relato de a poquito. Fíjense cómo nos vamos acercando a la época de Hugo Chávez, pero fíjense todo lo que fue sucediendo en el medio. Ahora nos quedamos suspendidos un segundo en Ronald Reagan. Exactamente. Y lo que está pasando con la Unión Soviética, pero ya vamos a llegar al momento actual, este artículo que es muy interesante. Ahora hacemos una pausita para ver María Corina Machado, lo que estábamos hablando de quién en ese momento se le plantó a Hugo Chávez. Recordemos esa sesión que la hemos hablado acá, en el streaming de Canal 26, con un testigo que estaba sentado justo en la bancada de atrás de María Corina Machado. 8 horas estuvo hablando Hugo Chávez en un discurso de Estado de la Nación frente a la Asamblea Legislativa, que todavía la Asamblea Legislativa unicameral, ya después de la reforma de Hugo Chávez, tenía oposición, de verdad, en minoría, pero tenía oposición. Y le dice, no, presidente, le acercan un micrófono y le dice, llevamos 8 horas escuchando que vivimos en el paraíso, y su discurso nada tiene que ver con lo que viven día a día las madres venezolanas. Y por las expropiaciones no pagadas, sugirió que el gobierno venezolano estaba haciendo un robo. Chávez dice, usted me llamó ladrona delante de todo el pueblo, no voy a debatir con usted. Primero gane las primarias, águila no caza moscas. ¿Y qué pasó el año pasado? Ganó las primarias, la proscribieron, no la dejaron presentarse, puso otra candidata, la proscribieron, no la dejaron presentarse, puso otro candidato,
Edmundo González Urrutia ganó las elecciones, no pudieron mostrar actas, proclamaron vencedor a Maduro y el resto ya lo sabemos, así llegamos hasta esta situación. Pero esta es María Corina Machado. María Corina Machado pasó de ser una dirigente conocida a convertirse en el epicentro del debate político venezolano. Su presencia moviliza, incomoda, divide, genera adhesiones profundas y rechazos intensos, pero sobre todo marca el pulso del país. En un escenario donde el chavismo parecía controlar cada espacio, ella irrumpió con un discurso directo, sin concesiones y con un estilo que no depende de cargos, partidos tradicionales ni estructuras pesadas. ¿Qué representa su liderazgo? ¿Cómo construyó su influencia? ¿Y por qué su nombre, guste o no, cambió el tablero político de Venezuela? Desde sus primeros pasos públicos, María Corina dejó claro que no llegaba a la política para agradar. No usó vocabulario neutro, no moderó su tono y no buscó la aprobación del poder. Su identidad política nació con la idea de confrontar al Estado desde lo civil, empujar la participación ciudadana y denunciar irregularidades con nombre y apellido. Con los años, ese estilo se consolidó como una marca personal, y aunque muchos dentro de la oposición intentaron suavizar los bordes para sumar consensos, ella hizo lo contrario, reforzó su narrativa más dura. Ese contraste la diferenciaba. Mientras algunos apostaban al diálogo o a la negociación, ella insistía en señalar la raíz del conflicto, un sistema político que, según su visión, no estaba dispuesto a soltar el control. Esa postura rígida, que al principio lucía aislada, con el tiempo conectó con un país cansado de repetir ciclos sin resultados. Un día antes de iniciar el proceso de registro de candidatos para las elecciones del 28 de julio en Venezuela, el Ministerio Público informó sobre la detención de 2 dirigentes del partido de María Corina Machado, actual líder de la oposición venezolana, y la emisión de órdenes de captura sobre otros 7 políticos vinculados a dicho partido. El Ministerio Público ha solicitado 9 órdenes de aprehensión, de las cuales ya 2 se han hecho efectivas. Han sido detenidas estas 2 personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Brand Ulloa. De acuerdo con el Ministerio Público, Brand Ulloa habría confesado que recursos del partido serían utilizados para actos desestabilizadores, algo que negó la dirigente opositora. ¿Cómo habrá sido el trato que recibió Emil Brand para obligarle a decir las cosas que aparecen en ese video? Machado cuestionó la actuación del Ministerio Público y la definió como un elemento político de cara al proceso electoral. Evidentemente el régimen quiere cerrar el camino al cambio, el camino a la libertad en paz. Lo quieren cerrar porque saben que están derrotados. Las nuevas aprehensiones se presentan justo cuando la misión de la ONU para Venezuela emitió un informe en el que observa la presencia de la represión para silenciar las voces de la oposición. Los numerosos eventos registrados durante el periodo de esta actualización confirman que nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, calificó las detenciones como arbitrarias y pidió la liberación de los opositores detenidos. Por su parte, Geoff Piat, subsecretario de Estado para Recursos Energéticos, refirió que las licencias otorgadas a la industria petrolera venezolana bajo el marco de las sanciones podrían no extenderse. Si algo fortaleció a María Corina, fue la reacción del chavismo. Las inhabilitaciones, los ataques públicos, la vigilancia constante y los obstáculos institucionales no solo buscaban limitar su actuación política, también revelaban que su figura incomodaba. Cada restricción la empujaba a un espacio simbólico más potente, y cuando un gobierno invierte tanto esfuerzo en frenar a alguien, la ciudadanía lo interpreta como un indicador de peso. El régimen asumió que ella representaba una amenaza real. Y en política, la percepción vale tanto como la realidad. La presión estatal no la silenció, la amplificó, la convirtió en el nombre que el poder quería sacar del juego y a la vez en el nombre que miles de venezolanos querían escuchar.
y de repente ellos creían que cerrándome a mí el camino, la gente iba a decir hasta que llegamos. Lo que ha ocurrido es todo lo contrario. La gente entiende muy bien el rol que tiene Edmundo González y se lo agradece. Y cuando la gente me dice, ok, yo voto por el que tú me digas, yo lo agradezco en el alma porque demuestra una gran confianza. María Corina Machado tuvo un poco más de 2 millones de votos en las primarias de octubre, pero sus aspiraciones presidenciales se vieron frustradas luego de que la Corte Suprema ratificara una inhabilitación política de 15 años en su contra, acusada de ocultar documentos cuando era diputada. La gira de las primarias fue un punto de quiebre, sin excesos de producción, sin grandes recursos, sin estructuras visibles. Era ella caminando entre la gente, escuchando a comunidades que llevaban años sin ser atendidas. Lo que ocurrió no fue una campaña tradicional, fue un fenómeno social. Miles de personas se sumaban por cuenta propia, improvisaban pancartas, seguían sus recorridos y la recibían en pueblos donde nadie pensaba ver movilización política de esa magnitud. En un país golpeado, cansado y desconfiado, esa conexión emocional fue determinante. Por primera vez en mucho tiempo, un liderazgo opositor generaba identificación más allá de los partidos. Su éxito en las primarias no fue solo numérico, fue simbólico. Confirmó que había un movimiento detrás de su nombre y que ese movimiento estaba dispuesto a desafiar al poder aún sin garantías. Cuando llegó la inhabilitación, no sorprendió a nadie. Lo que sí sorprendió fue el efecto político que produjo. El gobierno buscaba sacarla de la contienda, pero terminó consolidándola como una figura inevitable dentro del relato nacional. Aunque no estaba habilitada para competir, pasaba a representar algo más grande que una candidatura, la posibilidad de un cambio político real. En vez de debilitar su movimiento, la inhabilitación lo cargó de energía. La convirtió en protagonista de una historia donde el poder intentaba cerrar puertas y la sociedad empujaba para abrirlas. Ese choque definió el clima político y marcó una línea muy clara. El régimen no podía permitirse que compitiera y el país interpretó ese gesto como una admisión de su fuerza. La proyección de María Corina no se quedó dentro de Venezuela. Sus discursos en foros internacionales, sus encuentros con dirigentes mundiales y su capacidad para explicar la crisis venezolana con claridad la hicieron una figura con resonancia en distintos países. En estos espacios no se presenta como una lideresa opositora, sino como una voz que alerta sobre los riesgos de los sistemas autoritarios y sobre las consecuencias de la desconexión entre gobiernos y ciudadanos. Su presencia en escenarios internacionales genera atención, porque aparece como un rostro que desafía a un régimen que lleva más de 2 décadas en el poder. Y en un continente marcado por tensiones políticas, su caso se entiende como parte de un fenómeno más amplio de disputa democrática. La clandestinidad no es un recurso narrativo, es el día a día de una figura política que vive bajo presión constante. Sus traslados, sus reuniones y sus apariciones necesitan discreción. Y en esa dinámica, su imagen pública adquiere otro matiz. La de una dirigente que sigue activa aún cuando la estructura del Estado intenta acorralarla. Ese contraste, una lideresa perseguida que sigue moviendo multitudes, reforzó su posición como símbolo de resistencia. Hoy, María Corina Machado es una figura central del momento político venezolano. Su liderazgo incomoda al poder, reorganiza a la oposición y moviliza a un país cansado del estancamiento. Su nombre genera tensión, esperanza, debate y polarización. Pero lo que nadie puede negar es que modificó la dinámica del país y se convirtió en un actor imposible de ignorar. Venezuela atraviesa un ciclo complejo y ella, desde la calle, desde la clandestinidad o desde escenarios internacionales, sigue siendo uno de los motores de ese cambio que muchos esperan y que el poder intenta contener.
Un excelente informe, preparado por Adrián Rodríguez y por Manuel Castro respecto de María Corina Machado, una personalidad que hay que conocer en profundidad porque probablemente sea la próxima vicepresidenta de Venezuela, teniendo en cuenta que Edmundo González Urrutia ganó las últimas elecciones y lo que planean para los primeros días de un gobierno constitucional, pase lo que pase en el medio hacia la transición democrática, tiene que ver con ella ocupar la vicepresidencia, él ocupar la presidencia. Recordemos que los vicepresidentes en Venezuela, según la constitución actual, los elige el presidente Augusto Pinochet, los va poniendo y sacando, y después habría en algún momento elecciones en las cuales ella no estaría proscrita, sería la candidata de una oposición, esperemos unificada, y tendría absoluta legitimidad después de unas elecciones limpias. María Corina Machado. Vamos a continuar ahora con más. A mí me interesa mucho este relato que nos está contando Andrés Klipan, que recordemos es del New York Times. Del New York Times, exactamente. El interés de Estados Unidos se desvió de América Latina después de la caída de la Unión Soviética. Venezuela siguió siendo un proveedor crucial de petróleo tras haber permitido discretamente que empresas privadas, incluidas grandes compañías estadounidenses, firmaran lucrativos acuerdos de explotación y reparto de beneficios. A finales de la década del 90, Venezuela había superado a Arabia Saudita como principal proveedor de petróleo de Estados Unidos. O sea, justo en el 2000, cuando llega ya Bush, ¿no? Clinton Bush, esa época. Pero pocos en Washington, y atención ahora que ya venimos casi a estos tiempos, pero pocos en Washington siguieron de cerca el ascenso de un revolucionario de izquierda llamado Hugo Chávez, quien ganó las elecciones presidenciales de Venezuela en diciembre de 1998. Chávez, un incendiario que emulaba a Castro por Fidel Castro, ¿no?, aprovechó la ira popular contra la corrupción y la pobreza rampante que persistían a pesar de los enormes recursos petrolíferos del país y prometió importantes reformas constitucionales y económicas. Estados Unidos reaccionó con cautela al principio y esperaba que Chávez se suavizara una vez en el poder. El presidente Bill Clinton, incluso, lo que decías vos, sí, lo recibió en la Casa Blanca a principios de 1999, donde Chávez aseguró a los funcionarios que quería mantener buenas relaciones y dio a entender que no tenía planes radicales. Un intento de derrocar a Chávez en abril de 2002 lo cambió todo para siempre. Mientras el líder venezolano seguía adelante con su programa político de izquierda, una alianza política, generales y empresarios, lo detuvo en medio de protestas callejeras masivas contra su gobierno. Pero el golpe fracasó después de que una multitud aún mayor se congregara para exigir el regreso de Chávez, y este fue restituido 2 días después. Volvió con saña, reprimiendo a sus rivales políticos y transformando su democracia modelo en un Estado autoritario. Chávez dirigió su ira contra Estados Unidos y acusó al gobierno del presidente George W. Bush de intentar derrocarlo. Los funcionarios de la Casa Blanca negaron la acusación, pero los documentos desclasificados en 2004 revelaron que los funcionarios estadounidenses estaban al tanto del complot con antelación. Los documentos también mostraban que los estadounidenses advirtieron a los líderes de la oposición contra la destitución de Chávez por medios inconstitucionales. A partir de ese momento, Bush se convirtió en un rival muy útil para Chávez, sobre todo porque enfureció a gran parte del mundo con su invasión de Irak en 2003 y su despiadada persecución terrorista. Chávez atacó al presidente estadounidense con fruición, incluso durante su infame discurso
de 2006 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pronunciado desde el mismo atril en el que Bush había hablado un día antes. Recuerdan, ¿no? Ese discurso es histórico porque había hablado George Bush en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, y en el 2006. Y viene Chávez al día siguiente y dice, ha estado aquí el mismísimo diablo, huele a azufre todavía. Y era muy gracioso que los que sabíamos que el mayor comprador de recursos petrolíferos venezolanos era Estados Unidos. Es lo que viene contando esta nota de New York Times, y toma lo que decís vos. Sí. El discurso... ¿Lo reproduce? Sí, dice, ayer en estuvo el diablo. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía, dijo Chávez a los delegados reunidos. Sí. Al año siguiente, el gobierno de Chávez reafirmó el control estatal sobre la industria petrolera de Venezuela, al hacer retroceder los pasos previos del país hacia la privatización y obligar a las empresas, acá viene lo de Trump ahora, ¿no? Claro. Y obligar a las empresas extranjeras a aceptar participaciones minoritarias en nuevas empresas conjuntas dominadas por la petrolera estatal. Cuando los gigantes petroleros estadounidenses, ExxonMobil y ConocoPhillips, se negaron, Chávez confiscó sus activos. Y no pagó como sí se había pagado en la anterior nacionalización. Exactamente. Las medidas de Chávez fueron políticamente populares en su país. Contribuyeron a afianzar su poder. Tras su muerte en marzo de 2013, su protegido, Maduro, continuó con sus políticas, preparando el terreno para años de creciente aislamiento y castigo por parte de Estados Unidos. En respuesta, Venezuela se ha vuelto cada vez más dependiente de algunos de los principales rivales de Estados Unidos, como Rusia y China, así como Cuba. La tensión está llegando a un punto álgido bajo el mandato de Trump, quien afirma que el papel de Venezuela en la migración y el contrabando de drogas hacia Estados Unidos lo ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional que justifica el uso de la fuerza militar. Algunos de los principales asesores de Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, están presionando para que Maduro sea destituido como una forma de aumentar la presión sobre el gobierno comunista de Cuba. Y viene el último párrafo, llega el último párrafo de esta excelente nota de New York Times. A principios de este año, Trump desplegó un portaaviones en aguas del Caribe cerca de Venezuela, posicionándolo para un posible ataque militar. El movimiento se produjo unos 50 años después del que el presidente Eisenhower hiciera lo mismo para la potencial misión de rescate de Nixon, la cual resultó innecesaria. La gran pregunta ahora es si el resultado será tan tranquilo esta vez. Es buenísimo, muy buen artículo, y ese paralelismo entre dos portaaviones que fueron movilizados a la costa de Venezuela por Estados Unidos. Pronuncia bien el apellido de Michael Crowley, se escribe Crowley, Michael Crowley. Our greetings from Argentina, realmente un excelente artículo que bueno, está dando la vuelta al mundo, no tiene muchísima repercusión y estaría bueno también ver los comentarios respecto de eso. Pero primero vamos a ver los comentarios de ustedes ahora mismo en el streaming de Canal 26. Máxima tensión en aguas del Caribe y acá están ustedes saludándonos. Yo les pido por favor que respondan a la encuesta que está acá abajo, ¿no? ¿Qué está pasando realmente en el Caribe? Nos preguntamos. Escalada militar descontrolada, pulso directo con Estados Unidos, disuasión naval o provocación peligrosa. Bueno, respecto de esto... La otra izquierda. La izquierda y después la derecha. Era la izquierda de acá. ¿Qué está pasando realmente en el Caribe? Yo creo, voy a votar para ver el resultado de lo que están votando ustedes, que está habiendo un pulso directo con Estados Unidos. Bueno, muchos dicen que es una escalada militar controlada. ¿Pero controlada por quién? 46%. Además, provocación peligrosa, 36%. Pulso directo con Estados Unidos, 13%. Disuasión naval, los menos.
Y acá vemos sus comentarios. Leida, que nos manda feliz inicio de semana para todo el equipo del streaming de Canal 26. Juan Paradigma dice, Trump asfixia porque lo están asfixiando a él. La causa en su contra en Estados Unidos avanza mucho más de lo que imaginamos. Bueno, está viendo en este momento la principal noticia en los portales de habla anglosajona. Tiene que ver con Epstein, con los archivos del caso Epstein, ¿no? Que, sobre todo con que vienen highly redacted, es como muy censurados, muy censurados. Hay de hecho, publicaron documentos que son todas páginas en negro. Entonces, claro, se creen que los demócratas y todo lo demás dicen que somos estúpidos nosotros, que nos publican, o sea. Entonces, está habiendo ahora muchísimo lío en Estados Unidos en torno a eso, porque se cree, de hecho pasó, que el periodismo descargó todos los archivos muy rápido y poco después el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hubo 8 archivos, estamos hablando de una enormidad de archivos, pero 8 archivos que los sacó. O sea, así como los puso, los sacó. Y la prensa ya los tenía. Y en los 8 archivos los analizaron con mucho cuidado a la prensa y descubrieron que estaba Donald Trump. No era que estaba Donald Trump con Epstein, pero era una de las fotos era una mesa de luz donde había distintos portarretratos, documentos en un cajón que estaba abierto, y en uno de los retratos, en uno estaba el Papa, y en uno estaba una foto en la que estaba Trump, parece que con Melania. No implica ni directamente al Papa, ni implica directamente a Donald Trump. Pero como figuraba Donald Trump, el Departamento de Justicia, cuando se dio cuenta, lo sacó. Y eso encendió más alarmas en el periodismo. Entonces está habiendo ahora un lío impresionante. Así que lo que dice Juan Paradigma tiene, por supuesto, un asidero. Bueno, Leida nos dice, una nueva semana para mantenernos informados de los acontecimientos del mundo, gracias a la producción, director, conductores de este gran equipo. Muchas gracias, Leida, por acompañarnos. Luis Fa dice, bla, 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 y nada hacen. Y la verdad, va pasando el tiempo. Geraldo Cruz, no entiendo qué dijo. Vega dice, saludos Martín y a toda la tropa en este inicio de semana. Bueno, muchísimas gracias, esperamos entonces sus comentarios y vamos haciendo partícipes a ustedes de este despliegue de información, como el despliegue militar que dice Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela. Personas menos justas sí las hay, que su país está listo para responder a cualquier amenaza. Vamos a escucharlo a Diosdado Cabello. Da miedo el señor, da miedo, pero bueno, si no lo tomamos con humor, vamos a verlo. Venezuela refuerza su despliegue policial y militar en medio del aumento de la tensión con Estados Unidos tras nuevas medidas contra el sector petrolero del país. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que los cuerpos de seguridad están preparados para responder ante cualquier amenaza, interna o externa, durante un acto oficial en Caracas. Cuando hablamos de persecución popular, militar, policial, y con nuestros funcionarios policiales hoy día están listos y prestos para defender la patria de cualquier amenaza. Las declaraciones se producen luego de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara el bloqueo de la entrada y salida de petroleros sancionados que transporten crudo venezolano. Estas medidas han incrementado la tensión presente entre ambos estados a causa de los distintos operativos del Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde han sido atacados más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico. Estados Unidos acusa al gobierno de Nicolás Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, una organización que el Departamento de Estado designó como terrorista extranjera. En ese contexto, Cabello afirmó que el despliegue policial y militar responde a la coordinación entre fuerzas del Estado y organizaciones populares para garantizar la seguridad nacional. Sea el imperio más poderoso del mundo, nuestros funcionarios policiales hoy dicen presente para defender la patria, como nunca. El ministro también acusó a sectores de la oposición de colaborar con bandas criminales para generar miedo e inestabilidad en el país. Caracas considera que las acciones militares de Estados Unidos representan una amenaza a su soberanía, mientras mantiene en alerta a sus cuerpos policiales y militares en un escenario de creciente tensión con Washington.
¿Qué tiene que ver Cuba con estas últimas noticias? Sobre todo con lo que refiere a los petroleros que están siendo incautados por Estados Unidos. Ya hay 3 de ellos. Lo vemos a continuación. La incautación por parte de Estados Unidos del petrolero venezolano que transportaba petróleo hacia Cuba ha despertado preocupaciones del pueblo cubano sobre cuestiones energéticas y geopolítica. Cuba depende en gran medida de las importaciones de combustible de Venezuela, México y Rusia y otros países, siendo el combustible venezolano el más predominante. Aunque el impacto de la incautación del petrolero no es inmediatamente evidente, algunos cubanos ya han expresado sus preocupaciones. El combustible está bastante escaso, porque y ya ves la cola y no hay en muchos lugares. No creo, yo pienso que eso tenga alguna solución, pero los más afectados siempre somos nosotros. Porque evidentemente Venezuela todavía sigue siendo un actor importante dentro de nuestro suministro electroenergético y ya todas las medidas que ya hemos venido tomando en los últimos años de racionamiento, de cortes eléctricos, ya ahora van a tener que incrementarse en caso de que se deteriore más la situación. Vamos a tener que afrontar una situación más complicada. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha usado sanciones y presión económica contra Venezuela. Esta vez, la toma forzosa del petrolero por parte del ejército estadounidense revela su intención de presionar a Venezuela para afectar a Cuba, según los académicos. Y ellos tienen una visión de que ambos países, ambos sistemas están conectados por los apoyos que tienen entre uno y otro. Y no hay dudas de que en todas las acciones que ha tomado Estados Unidos hacia Venezuela en los últimos meses, tiene a Cuba pensando de fondo. O sea, tiene de fondo hay un interés a la vez de apretar contra Venezuela, generar las condiciones para que la situación cubana se deteriore más todavía. O sea, es algo que tiene que ver con la política más agresiva que ha adoptado Estados Unidos hacia América Latina y en la cual buscan que aquellos actores que sean de cierta manera contestatarios a sus intereses, como pudiera ser el caso principalmente de Cuba y de Venezuela, porque sean depurados y así poder tener un mayor poder geopolítico sobre la región. Fíjense, ahí estamos viendo la situación en Cuba. Yo justo estaba repasando, este es el restaurante cubano más importante del mundo, ¿no? Que estuve hace poquito transmitiendo para el streaming de Canal 26 en vivo desde allá. Y parece a veces una causa olvidada, pero los cubanos están ahí mirando muy de cerca esta situación con Venezuela, porque saben que la caída del régimen venezolano puede significar también algo para Cuba. Se habla poco de esto, pero recuerden que Cuba dependía muchísimo de la Unión Soviética, luego Rusia tuvo que soltarle la mano porque tuvo sus propios problemas en los 90, no continuó después en los 2000, y Venezuela ocupó ese lugar de proveedor. Bueno, si se queda sin ningún proveedor Cuba, va a estar complicado. Vamos ahora con los vuelos, ¿sí? El espacio aéreo venezolano y todas las complicaciones que estuvo viendo en ese sentido en la República de Venezuela. Los vuelos internacionales se vieron ampliamente interrumpidos por la presión de Estados Unidos y este es un problema justo ahora en época de fiestas, que es un pico en el mundo en materia de viajes aerocomerciales. Los vuelos internacionales hacia Venezuela se han visto ampliamente interrumpidos ante la continua presión de Estados Unidos, lo que dificulta cada vez más a los venezolanos que viven en el extranjero regresar a casa a medida que se acerca el Año Nuevo. Solo en Brasil residen más de 200.000 venezolanos. Los vuelos que antes tomaban alrededor de 6 horas entre Brasil y Venezuela ya no están disponibles, lo que obliga a los viajeros a pasar por varios países y dedicar decenas de horas en el camino. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Panamá, la mayoría de los vuelos con destino a Venezuela permanecen suspendidos. Con las rutas directas cortadas, muchos viajeros venezolanos se han visto obligados a redirigirse a través de países caribeños como Cuba y Barbados. Sin embargo, los vuelos entre estos destinos a menudo se limitan a una vez por semana, lo que aumenta el riesgo de perder reuniones familiares durante la temporada festiva. Actualmente vivo en Montreal, Canadá, por mis estudios. Y estoy en Barbados porque estoy tratando de llegar a Venezuela para visitar a mi familia. Pero para venir a Venezuela, tenemos que hacer muchas escalas. Antes volábamos a Caracas el mismo día. Ahora se necesitan 2 días para ir a Caracas.
Antes costaba $1.200 un viaje de ida y vuelta. Ahora solo un viaje de ida cuesta $1.300. Es casi el doble del precio. De hecho, cuando yo salí de Venezuela la última vez, estaban comenzando los conflictos con Estados Unidos. Es que existe un bloqueo fuerte por parte de Estados Unidos. Y mira, ahorita es una situación muy triste con lo que está pasando porque el país no está bien. Uno no sabe realmente qué esperar al día siguiente. Esperemos que pronto se salga de esta situación. Bueno, estaba leyendo un artículo, obviamente el del New York Times, que trajo Andrés, es insuperable, ¿no? Pero estoy buscando otras miradas. Ese fue perfecto porque es prácticamente un raconto de lo que sucedió, es una crónica, ¿no? Con perspectiva histórica, obviamente. Pero acá yo estaba viendo un artículo de opinión, este diario es The Guardian, que está visto como uno de los diarios más importantes del mundo, quizás el más serio e importante del Reino Unido, pero de tendencia más bien tirando a la izquierda, ¿no? Y fíjense lo que dice, durante la última generación América Latina ha sido un lugar de estabilidad inestable. Esto es una columnista que se llama Jordana Timerman. Marcada superficialmente por protestas, vaivenes políticos y escándalos espectaculares, la mayor parte de la región, desde la democratización de las décadas del 80 y el 90, se ha mantenido firmemente democrática y libre de guerras entre estados. Aunque marcada por la violencia de grupos armados y organizaciones criminales cada vez más poderosas, en general ha hecho honor a su autoproclamado título de zona de paz. Es por eso que este año ha sido tan discordante. A lo largo del 2025, el primer año del segundo mandato de Donald Trump, los analistas han analizado obsesivamente las posibilidades de incursiones militares estadounidenses en su hemisferio, que alguna vez se definió como una defensa unificada de la soberanía nacional. Pero la obsesión por si la creciente presión de Washington sobre Maduro presagia una invasión militar física de Venezuela ha distraído la atención de la verdadera historia. El cambio más amplio hacia la intervención directa ya se ha producido y ha encontrado una resistencia notablemente escasa. Más de 100 personas han muerto en ataques marítimos estadounidenses que los expertos caracterizan como ejecuciones extrajudiciales, y las objeciones más enérgicas no han venido de presidentes latinoamericanos ni de organizaciones regionales, sino del Congreso de los Estados Unidos. Washington no necesita una invasión para trastocar el orden hemisférico. Trump ya es su nuevo centro de gravedad. Ha redefinido el poder estadounidense con una restauración imperial que ya no se preocupa por las narrativas del bien común que Washington solía usar para justificar sus acciones. La llamada doctrina Monroe opera abiertamente como un régimen disciplinario, transnacional, punitivo y sin adornos, perfectamente alineado con los cambios políticos del hemisferio. Fíjense cómo le pega, ¿eh? Y dice, la influencia de Trump es ahora tan dominante que las elecciones mismas las gana o pierde él, o mejor dicho, los candidatos que elige. En la contienda presidencial de Honduras, su respaldo el Ejército de Liberación Nacional y las amenazas de recortar la resistencia si los votantes optaban por otra opción se convirtieron en un factor clave en la contienda, evocando su intromisión de octubre, dicen, en las elecciones intermedias de Argentina. Medidas que antes habrían provocado indignación ahora pasan desapercibidas, salvo para un pequeño círculo de expertos indignados. También habla de Bolsonaro, etcétera, y fíjense cómo destaca cómo Estados Unidos ejerce influencia regional sin disparar una bala. O sea, más allá de los buques. Dice, de los buques nadie se indignó en Sudamérica, se indignaron en el Congreso en Washington. Sí. Después es el centro de la política regional. Lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Honduras, lo que pasa en Brasil, lo que pasa es Donald Trump. Es un lindo artículo interesante. No es particularmente mi visión, ¿no? Pero por ejemplo coincide con algo que suele decir Jorge Castro, que desde que llegó Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca, dominó la política, la geopolítica. Claro. America is back, ese eslogan que tienen ellos, ¿no? Estados Unidos está de vuelta. Diciendo, ahora la cancha la marcamos nosotros, y por eso lo hace quedar tan mal al anterior, que le dice Sleepy Show, ¿no? el dormilón show, que incluso me llamó mucho la atención, ¿viste los carteles que puso en la Casa Blanca, donde están las fotos de todos los presidentes que puso en los carteles? Muy polémico. Sí,
No, pensaba también con respecto a esa nota, sobre todo lo que decías vos recién, que Biden tuvo mucho que ver, o el gobierno de Biden, para que Nicolás Maduro siga en el poder. Claro. Porque a cambio de una supuesta, mirá vos, a cambio, ¿no? Cuando las elecciones deberían ser libres en todos los países, Claro. a cambio de transparencia en las elecciones y que no haya personas proscriptas, etcétera, 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 que nada de eso se cumplió después. Bueno, relajó las sanciones a Venezuela. Claro. ¿Y qué es lo que sucedió? Se robaron las elecciones. El pan y la torta, se quedaron Claro, con todo. y se quedaron con... Claro. Bueno, este fue el tema Venezuela, que como saben, como ven, nos importa muchísimo. Le hemos dedicado 3/4 partes de nuestro streaming a este tema en el día de hoy. Pero vamos a quedarnos en la región, vamos a pasar unos kilómetros hacia el oeste y vamos a llegar a Colombia. Ustedes saben, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, además de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN y las FARC, fueron dos guerrillas que han complicado bastante la historia reciente de Colombia, justamente la paz de la población. Ahora, la noticia tiene que ver con que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció ayer una tregua unilateral en Colombia frente a las fuerzas del orden oficiales y estatales por las festividades de Navidad y de fin de año, según un comunicado que difundió el propio grupo rebelde que ahora nosotros compartimos con ustedes a continuación. El Ejército de Liberación Nacional anunció el domingo una tregua unilateral en Colombia, dirigida a las fuerzas del orden con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Según un comunicado del grupo rebelde, el cese de hostilidades comenzará el 24 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero de 2026. Este anuncio llega pocos días después de un ataque del ELN en el que se utilizaron drones y explosivos, dejando un saldo de 7 soldados muertos y 30 heridos en una base militar en el norte del país. En su comunicado, el ELN instruyó a sus combatientes a no realizar operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado durante este periodo. El grupo guerrillero también aclaró que no es su política afectar a la población civil con sus acciones militares. Sin embargo, esta semana el ELN decretó un confinamiento de civiles en algunas de las regiones bajo su control y emitió amenazas contra las fuerzas del orden en dichas zonas. Iris Marín, defensora del pueblo, expresó que la tregua es recibida con alivio, pero también con preocupación, ya que las acciones del ELN siguen afectando a la población civil. También destacó que el cese de hostilidades debería incluir a otros grupos armados con los que el ELN está enfrentado. Los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN están suspendidos desde 2024. El gobierno intentó iniciar negociaciones en 2022 como parte de su política de paz total, pero los avances han sido limitados. Una vez más, la definición de la palabra paz parece tener acepciones distintas según quien la enuncie, ¿no? Porque el tema siempre es paz, ¿a qué precio? Y así como dice Maduro, queremos paz, parece que la paz la quieren unas 100 personas que están alrededor suyo, y no la gente que está presa por opinar distinto en el helicoide, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Colombia, paz es una palabra que se usa muchísimo, pero no es lo mismo que lo diga el Ejército de Liberación Nacional, ahí lo vemos, que lo diga la FARC, que lo diga el Ejército colombiano, que lo digan los presidentes de Colombia que van pasando y ninguno consigue más, menos, mucho, nada, o que lo diga la gente de los pueblos del interior de Colombia, de la selva, que ven cómo sus hijos son llevados como soldaditos por esta organización. Bueno, paso o estrategia, dice nuestro Zócalo y nuestro graph. Claramente es una estrategia esto, porque el plan primero, el plan de paz total con el que el presidente de Colombia llegó al poder fracasó, claro, estrepitosamente. Claro. Y esto es una estrategia ahora que tienen estos grupos criminales, sí, porque hubo un atisbo de que el ejército colombiano nuevamente actúe sobre sobre las disidencias de la FARC o el Ejército de Liberación Nacional. Ha perdido toda credibilidad hace tiempo ya el presidente colombiano, ¿no? Claro. Gustavo Petro, desde hace tiempo.
¿Sabes qué? Si me permitís, recordaba la situación por la que está pasando Colombia, la que está pasando Venezuela. No hago un paralelismo a ambas, pero sí a sus presidentes, ¿no? Cuando, bueno, hay que ser líder, hay que tener liderazgo para llevar a un país adelante. Y ya lo habíamos mencionado, hay un libro, todavía no terminé de leerlo, porque es muy profundo, de Henry Kissinger, es uno de los principal secretario de Estado que ha tenido los Estados Unidos. Si me permiten un chiste, Henry Kissinger se lo dictaba a Jorge Castro. Jorge Castro lo escribió. En la introducción habla justamente, es un párrafo nada más que voy a leer, habla de los ejes del liderazgo, ¿no? Sí. Pero lo leo a cuenta de, son líderes el presidente Maduro y el presidente de colombiano. Sí. Dice Kissinger, en las instituciones humanas, estados, religiones, ejércitos, empresas, escuelas, se necesita liderazgo para ayudar a las personas a ir desde donde están a donde nunca han estado, y a veces a donde apenas imaginan que pueden llegar. Sin liderazgo, las instituciones pierden el rumbo de las naciones. Sin liderazgo, las instituciones pierden el rumbo y las naciones se exponen a una irrelevancia cada vez mayor y en última instancia al desastre, que es lo que parece que están llevando estos dos presidentes a Colombia y a Venezuela. Sí, ¿no? Pero a mí me pareció que estaba hablando de, justo que recién decíamos, de Joe Biden frente a Donald Trump. Bueno, aplica, ¿no? Bueno, también aplica, digo, lo tomaba por... Sí, por ni hablar. Pero bueno, a Biden también. De hecho, Estados Unidos perdió gran parte de su liderazgo durante las administraciones de Biden, y también la avanzada China y rusa, China en nuestra región, pero también en Asia, y ni que hablar de Rusia en Europa, pero sobre todo en África. Sí, también, es cierto. Poco hablamos de eso, pero la influencia del grupo Wagner, etcétera, la influencia que ha tenido Rusia en aquella zona. Bueno, pasamos a otro tema, vamos a ir un poco más al sur. En este caso vamos a pasar a la República Federativa do Brasil, porque a Bolsonaro le rechazaron la prisión domiciliaria. Fue un juez del Tribunal Supremo de Brasil, que ellos vienen tratando el caso contra Bolsonaro, le negaron el pedido de prisión domiciliaria al expresidente, condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado, pero autorizó su traslado a un hospital en Brasilia para ser operado. Todo esto mientras el Congreso aprobó una ley donde el Partido Liberal de Jair Bolsonaro tiene mayoría, aprobó una ley que le reduce la condena a Bolsonaro, que también, dicho sea de paso, no es una condena que esté 100% firme, pero ya, por la duda, se la reducen, y dice Lula, yo eso lo voy a vetar, y dice el Congreso, mándanosla que nosotros la aprobamos de nuevo y ahí tu veto no vale. Entonces, está habiendo un juego entre los poderes del Estado muy impresionante, porque la Judicatura dice una cosa, que también la Judicatura, perdónenme, está un poco sospechada, porque el Tribunal Supremo de Brasil cuenta con de Moraes, que Alexandre de Moraes, la verdad, es un juez que tiene una trayectoria política muy marcada en la izquierda. La Judicatura dice una cosa, después viene el Legislativo y sobre eso dice otra, pero el que tiene poder de perdón presidencial es justamente el Ejecutivo, y el Ejecutivo no emite un perdón presidencial, pero por el contrario ejerce su poder de veto, que es una intervención en lo que hace el Legislativo para decirle, yo no te paso la ley, y todos están actuando sobre el poder del otro, y todo es en torno a ¿quién? Jair Bolsonaro. Un juez del Tribunal Supremo de Brasil negó el viernes el pedido de prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado. Sin embargo, autorizó su traslado a un hospital en Brasilia para someterse a una cirugía, cuya fecha aún no ha sido definida. La solicitud de la defensa buscaba realizar dos procedimientos, un bloqueo anestésico del nervio frénico por un hipo persistente y la operación de una hernia inguinal.
La Policía Federal, tras una evaluación médica, confirmó que ambas intervenciones estaban justificadas. La defensa deberá ahora programar los procedimientos y notificar a la Fiscalía. Más temprano, el mismo juez, Alexandre G. Moraes, rechazó un nuevo recurso para anular la condena de Bolsonaro. La Corte Suprema ya había declarado agotadas todas las apelaciones posibles después de que el expresidente comenzara a cumplir su sentencia en un cuarto de la Policía Federal en Brasilia, tras destruir la tobillera electrónica de su prisión domiciliaria. Bolsonaro, de 70 años, fue declarado culpable de liderar una organización criminal que buscaba asegurar su control autoritario tras perder las elecciones de 2022 frente a Luis Inácio Lula da Silva. Su caso generó tensiones internacionales, especialmente con Estados Unidos, aunque recientes gestos diplomáticos han moderado el conflicto. Esta semana, el Congreso brasileño aprobó una ley que reduciría su condena, pero Lula anunció que vetará el proyecto. Al llegar a mi mesa, yo vetaré. Cuando llegue a mi mesa, lo vetaré, decía Luis Inácio Lula da Silva. Bueno, esto es impresionante. Para mí es realmente entretenido, ¿no? Desde el punto de vista de estudio del comportamiento de las repúblicas actuales y los estados, ¿no? Ver cómo todos los poderes se entrometen en la acción del otro, todos dentro de la legalidad y con algo de razón, ¿no? Porque la judicatura actúa de acuerdo a la ley con cierto atisbo de parcialidad. Después, el Parlamento está elegido por el pueblo, nadie puede decir que no es la soberanía del pueblo representada ahí. Entonces, emite una ley que va en contra de lo que dijo la judicatura. El presidente también está elegido por el pueblo. Entonces, ¿cómo se van relacionando? Si vamos al caso, los jueces han sido nombrados o propuestos por el presidente, que también fue elegido por el pueblo. Tal cual. Y si lo tiene que reafirmar, por ejemplo, el Parlamento, como en la Argentina, también. Claro. ¿No? Digamos, claro. Sí, es el propio pueblo el que se metió en esta encrucijada. No, pero cuando hablabas de la intromisión, sí, ¿no? Que si bien nos puede parecer grave, ahora... Es legal. Claro, primero, es legal. Ahora, cuando el presidente Donald Trump sanciona a Alexandre de Moraes. Sí, ejemplo. Exactamente. Y al propio gobierno de Lula da Silva, claro, con el 50% de aranceles, porque no hizo nada el gobierno de Lula da Silva para que no sea condenado Bolsonaro. Bueno, esa sí que es una intromisión también. Y esa no sé si es tan legal. Claro, en un país extranjero. Claro, sí. Digo, por lo menos presión, ¿no? Y me haces pensar, justo mientras decías, yo digo, a ver si no pasará lo mismo con Israel. Porque lo hemos visto a Donald Trump en la Knesset diciéndole al jefe del Estado, a Isaac Herzog, diciéndole, ¿por qué no me lo libera? Claro, ¿por qué no me lo perdona? Indúltele todo. Claro, indúltele todo. ¿Qué son $200.000? Indúltele todo. O sea, es llamativo hasta qué punto ha llegado para ayudar a los suyos. Y un poquito lo que yo leía en esta nota, ¿no? Cómo Estados Unidos se ha vuelto el centro en todos los países y en toda la región de los asuntos con algún tipo de intromisión, y mencionó ligeramente esta periodista a la Argentina con el tema del desembolso del Tesoro de Estados Unidos. Sí. Donald Trump, como buen empresario inmobiliario, entre otras cosas, golpea fuerte, muy fuerte, para después negociar, que es lo que hizo con Brasil, que lo ha hecho con China. De hecho, con China retrocedió por el tema de las tierras raras. Sí. Pero bueno, primero es como cuando uno va a comprar una propiedad, ¿viste? Tener el precio por arriba para después ir negociando y bajándolo. Negociando, tal cual. Ahí, mientras tanto, lo vemos a Jair Bolsonaro, que, como decíamos, no sé en términos de popularidad general si no le gana a este señor, a Lula da Silva, porque esto es algo que ya se conoce en Brasil, ¿no? Está el tema del nordeste, de algunas zonas que no son las más productivas de Brasil, que son las que votan a la izquierda en general, y en particular se votaba mucho al PT, al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, pero últimamente ni tanto, porque Lula ganó la presidencial, pero en el Congreso tiene 7, 8 bancas. De todos modos, Bolsonaro no ha hecho una buena gobernación, un buen gobierno, porque si no también no hubiese sido desplazado
pero se llevó el legislativo en la última elección y además tiene un poder territorial en los estados de Brasil muy importante. O sea, lo que tiene Lula es que llega a la presidencia, pero no llega con tanta nafta como la enorme nafta que tiene Bolsonaro, que aunque no llegó a la presidencia, tiene a San Pablo. San Pablo, solo el estado de San Pablo es toda la economía de la República Argentina y población. Y después encima tiene como 20 estados más. Lo que es impactante, el poder, bueno, y por eso Bolsonaro, se dice, al menos los analistas brasileños aseguran, que llegó al poder por la fuerza que tiene la iglesia evangélica en parte en Brasil, ¿no? Que la sigue apoyando además. Sí, porque bueno, él se muestra muy hombre de fe. Bueno, vamos a hacer unos kilómetros, yo los vengo llevando por algunos lugares, ahora lo voy a llevar un poco más lejos, pero en el sur global, ¿no? Ese nuevo término que se utiliza ahora. Porque Australia queda en el sur, si bien es desarrollado como los del norte, en Oceanía se encuentra Australia, que saben ustedes, fue un actor muy importante en materia de actualidad la semana pasada, un país del que no suelen emerger noticias tan importantes, porque la verdad es que tiene un nivel de prosperidad muy amplio. Por ejemplo, en materia de control de armas, está a la vanguardia del mundo anglosajón, pero se dio este atentado en Bondi Beach y hubo un minuto de silencio en honor a esas 15 víctimas. Los australianos guardaron un minuto de silencio y encendieron velas el domingo en honor a las 15 víctimas del atentado en Bondi Beach, ocurrido una semana antes, cuando 2 hombres abrieron fuego contra una multitud durante la festividad judía de Hanukkah en Sydney. Desde las pequeñas localidades rurales hasta los bulliciosos bares urbanos, el país se unió en un momento de reflexión, inspirada en el mensaje central de Hanukkah, la luz sobre la oscuridad. En la playa de Bondi, unas 20.000 personas se reunieron para una emotiva vigilia. Mi marido es un superviviente del Holocausto y su querida madre me dijo hace muchos años que el antisemitismo nunca desaparecerá. Y yo le respondí, cariño, te equivocas. Esto es Australia, me he criado aquí, nunca he experimentado antisemitismo y no creo que sea posible que vuelva a ser así. Y aquí estoy pensando, gracias a Dios que no ha vivido para ver lo que ha ocurrido. La habría destruido por completo. Sajid y Navid Akram son los principales acusados del ataque. Sajid, de 50 años, fue abatido por la policía durante el asalto, mientras que su hijo, Navid, de 24 años, sobrevivió y se encuentra bajo custodia enfrentando cargos por terrorismo y 15 asesinatos. Las autoridades afirman que ambos actuaron bajo la ideología del grupo yihadista Estado Islámico. Este atentado, uno de los más mortíferos en Australia en casi 3 décadas, ha dejado al país conmocionado. El dolor, sin embargo, también estuvo marcado por la tensión política. El primer ministro, Anthony Albanese, quien participó en la vigilia, fue abucheado por algunos asistentes. Las críticas se centraron en la falta de acción del gobierno frente al creciente antisemitismo en el país. Los niveles de antisemitismo iban subiendo y sentía que nadie, que el gobierno no estaba tomando ninguna medida para abordarlo. El atentado también reavivó el debate sobre el control de armas. El gobierno australiano ha prometido revisar las leyes con llamados a endurecerlas. Bueno, ahí estábamos viendo entonces lo último que pasaba con Australia y de hecho está habiendo información en este momento, información en vivo. Bowen anuncia la repugnante avalancha partidista de la coalición tras el ataque de Bondi. ABC defiende a Tingle y Ferguson está haciendo la cobertura. ¿De qué estamos hablando? Chris Bowen, que es una personalidad política de Australia, está al parecer queriendo hacer un uso de la situación. Él es el ministro de Cambio Climático y Energía de Australia, así es parte del gobierno. Y se le preguntó en uno de los canales de televisión más importantes de Australia sobre el ataque bastante vocal que había hecho una opositora, Susan Ley, contra el gobierno ayer, particularmente contra la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, de quien el líder de la oposición federal afirmó que no había derramado una sola lágrima por las víctimas de la masacre de Bondi.
Y Bowen respondió respecto del jefe de la oposición. Pensé que eso decía más de Susan Ley, de la opositora, que de Penny Wong, que es la ministra de Exteriores. Pensé que era un elemento repugnante de una creciente confrontación partidista tras una crisis nacional. Australia se ha unido en el pasado en momentos como este, ya sea en el Café Lind o en Port Arthur, y la oposición ha optado por no hacer comentarios políticos. Esta oposición está probando un camino diferente. Susan Ley no es la árbitra del duelo ni del luto, y no le corresponde decidir cómo la gente expresa ese duelo y esa pena. Y pensé, como dije, que decía más sobre la opositora que sobre la ministra de Exteriores. Creo que la líder de la oposición debería reflexionar sobre su comportamiento de ayer, fue bastante repugnante, y creo que, como se ve, está optando por politizar un asunto y un ataque personal contra una ministra de Exteriores como Penny Wong, creo, desentonaría mucho con los australianos, ¿eh? Entonces esto es lo que pasó de último momento en Australia, en este momento, que, por ejemplo, también ve como el alcalde de la zona le pide a los clientes que regresen a los negocios de Bondi Beach. Los empresarios de Bondi están pidiendo apoyo público después de que el ataque terrorista provocara una división en la comunidad local. El alcalde del Consejo de Waverley, Bill Nason, dijo que era comprensible que la gente se hubiera mantenido alejada de la famosa playa desde el ataque, pero que ahora era el momento de regresar y apoyar a los comerciantes locales. Dijo el alcalde que muchos operadores han visto una fuerte caída en el comercio y los ingresos en la semana transcurrida desde el tiroteo. He escuchado muchas historias durante la última semana de negocios que entraron en acción en medio del caos de esa noche, albergando a los clientes y ayudando a los que huían del tiroteo. Esos actos de bondad desinteresados deben celebrarse y no hay mejor manera de demostrar su agradecimiento que con un poco de gasto. Esto dijo el alcalde, ¿no? El presidente de la Cámara de Comercio de Bondi, Emmanuel Constantinou, dijo en un comunicado esta mañana que otros operadores habían comenzado a operar temprano el lunes después del tiroteo para continuar sirviendo a la comunidad y brindar espacios de apoyo para los lugareños para que se reúnan. Desde el amanecer tuvimos floristas regalando flores, panaderías ofreciendo pasteles gratis a la policía y a los servicios de emergencia y cafeterías sirviendo café de cortesía. Esa dedicación continuó durante toda la semana, desde farmacias que ofrecieron un horario extendido hasta establecimientos de hostelería que sirvieron como espacios informales de apoyo comunitario. Nuestros hermosos negocios locales estuvieron ahí para Bondi. Ahora es el momento de que Sydney los apoye. Y bueno, esta es la situación que se está viviendo ahora ahí. Bueno, por el tema que leías, que está muy buena la nota que estabas leyendo, porque nos está retratando lo que ocurre en este momento. No. Bueno, a esos comerciantes, a esas personas, el terror que han sentido después del atentado, tienen justificación de que no quieran abrir sus negocios. Yo, mientras leía, recordaba los 2 atentados terroristas aquí, antisemitas, contra la Embajada de Israel y la AMIA. Por ejemplo, la voladura de la AMIA en pleno barrio porteño de Once. Bueno, y las escuelas, inclusive, de la comunidad judía, tienen pánico todavía de un nuevo atentado. Imagínate después de unos días nada más. Sí. No, pero me hace pensar también, para tener un contrapunto, de los franceses que tienen más historial, sobre todo París, de ataques terroristas, y en el último, el de Bataclan, fueron inmediatamente a esos lugares. O sea, fue llamativo, porque había habido un atentado terrorista y era al día siguiente el lugar más concurrido. Querían mandar claramente un mensaje de no les tenemos miedo a los islamistas yihadistas que estaban detrás de eso, ¿no? Entonces, esos lugares estaban como llenos de gente, obviamente también llenos de seguridad, pero estaban repletos de gente que quería mandar un mensaje muy fuerte y muy contundente. Acá, bueno, sí, le entiendo, pero parece ser distinto. Son, como vos decías, son cosas distintas, pero cuando hablamos por ahí de atentados antisemitas a la comunidad israelí, por ahí es distinto a lo del Bataclan, porque acá es toda la comunidad con miedo. Yo recuerdo aquí en nuestro país, en las escuelas israelíes o vinculadas a Israel, ponían pilotes en frente, digamos, y bueno,
y es el temor de volver a ser Hace atacados. 3 días pasé por la puerta de Lamia y por la puerta del Museo Argentino del Holocausto en Montevideo. Anda a ingresar a Lamia ahora. Esos tremendos, todos esos tremendos pilotos, las garitas de seguridad que se notan que se pusieron en los 90 y que ya no se usan, porque era gracioso verla vacía cuando debería estar ocupada, pero sabes en qué momento se puso y por qué, ¿no? Entonces, muy llamativo, todo lo que tiene que ver con la comunidad judía está... Y con respecto a lo que decía ya, la nota que pasamos recién, ¿no? Sí. Sobre el antisemitismo, que en Australia no existe. El antisemitismo está ganando terreno, lamentablemente, en buena parte del mundo. Y bueno, llegó a Australia, esto fue un acto antisemita y llegó a Australia también. En la Argentina decimos, no, el antisemitismo no existe o es muy menor. Yo recuerdo testimonios y fotos que durante la dictadura militar en nuestro país, en la última y sangrienta, en los centros clandestinos había cruces de esvástica, simbología nazi, digamos, ¿no? Digamos, eso está por ahí más relegado, pero está en parte de la sociedad y lamentablemente surge a la luz de la peor manera. Sí, sobre todo cuando hay radicalización islámica, como fue este caso justo antes ahí en el sudeste asiático. Bueno, lo que hay, sí, lo que hay que analizar, y deberán hacerlo las autoridades, cuánto tienen que ver estos tipos de atentados que estamos viendo con mayor o menor magnitud con lo que está pasando en la Franja de Gaza o lo que ha ocurrido. Claro, cómo influye lo externo en lo que termina sucediendo en Australia, que era un lugar donde no nos lo esperábamos. Pasamos a otro tema: China, Taiwán. Tensión entre estos dos países hace años, que obviamente en el último temio se profundizó y alertó al mundo e incluso puso en alerta a la primera potencia militar del mundo, los Estados Unidos, por una posible invasión a esta isla que se considera la República de China, totalmente autónoma y propia, y del otro lado tenés a la República Popular China, a la China comunista, así se le decía por lo menos, que no sabemos si en algún momento la va a invadir o no. No pareciera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Imágenes como estas han hecho saltar las alarmas en Taipei. En los últimos años, China ha intensificado su presión militar sobre Taiwán con maniobras a gran escala y constantes incursiones en sus aguas y espacio aéreo. Pekín considera a Taiwán isla autogobernada que reclama China como una provincia rebelde y desde hace décadas promete recuperarla. Taiwán asegura que necesita reforzar su poder militar para disuadir cualquier amenaza de China y una vez más ha pedido apoyo a Washington. El nuevo paquete de armas es el mayor aprobado hasta ahora por la Casa Blanca. Afirma que la venta responde a los intereses nacionales, económicos y de seguridad de Estados Unidos. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Taiwán agradece a la administración Trump y detalla parte del armamento adquirido. El acuerdo incluye obuses autopropulsados, misiles antitanque Javelin, drones con munición merodeadora y repuestos para otros sistemas militares. También contempla los codiciados sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, conocido como HIMARS, cuyo valor ronda los $4.000 millones. China reaccionó con dureza al anuncio. Advirtió que nadie debería subestimar su determinación respecto a Taiwán. Estados Unidos ha anunciado un programa a gran escala para suministrarle armamento avanzado. Constituye una grave violación del principio de una sola China y de los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses. Socava seriamente la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de China y daña de forma significativa la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. La propuesta de venta aún debe ser aprobada formalmente por el Congreso estadounidense, pero se espera que reciba un amplio respaldo, dado el consenso entre demócratas y republicanos en apoyar la defensa de esta isla. Bueno, y justamente en este punto queremos hacer cierto hincapié, ¿no?, en lo que está pasando en Estados Unidos, porque Pekín le está diciendo a Washington que deje de armar a Taipei. Esto después de que se anunciara desde la pequeña isla, otrora llamada de Formosa, que
Estados Unidos había aprobado venta de armas a Taiwán por $11.000 millones, que sería uno de los paquetes armamentísticos más grandes que tuvo la isla en su historia. Vamos a verlo. Tras la primera prueba de disparo de este lanzacohetes estadounidense en mayo, Taiwán se dispone a adquirir aún más sistemas de armas. Esto forma parte del mayor paquete de armas jamás enviado por Washington a la isla. Con un valor superior a los $11.000 millones, Taipei ha señalado que el último paquete contiene 8 ítems. Además de los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, incluye obuses, misiles antitanque Javelin, drones y piezas para otros equipos. Esta venta de armas es la segunda bajo la administración del presidente Donald Trump y se produce en un momento en que Taiwán se enfrenta a una creciente presión militar por parte de China. Impulsada por Estados Unidos, la isla se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB para 2030. Nuestro país seguirá promoviendo reformas en materia de defensa, reforzando la resiliencia de toda la sociedad en este ámbito, demostrando nuestra determinación de defendernos y salvaguardando la paz a través de la fuerza. Beijing, que reclama la soberanía sobre Taiwán como parte de la política de una sola China, criticó duramente el paquete de armas. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que utilizar a Taiwán para contener a China estaba condenado al fracaso. China insta a Estados Unidos a que respete el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses, cumpla sus compromisos y ponga fin de inmediato a las peligrosas acciones de armar a Taiwán. China tomará medidas firmes y contundentes para salvaguardar su soberanía nacional, su seguridad y su integridad territorial. El Pentágono indicó que el paquete, que aún debe ser aprobado por el Congreso, servía a los intereses estadounidenses al apoyar los esfuerzos de Taiwán por modernizar sus fuerzas armadas y mantener una capacidad defensiva creíble. Washington está obligado por la ley a proporcionar a Taipei los medios para defenderse. Bueno, y hablando de armamento, pero finalizando con el tema de Asia Oriental, vamos a ir con una noticia de último minuto, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo hablando y presentó la nueva flota de acorazados de la clase Trump. Así se llama la nueva clase de acorazados que va a tener la Armada de los Estados Unidos. La describió como un buque de guerra superior para reemplazar a una flota estadounidense vieja, cansada y obsoleta. Dijo Trump al revelar la nueva categoría de buque de la biblioteca Mar-a-Lago, ayudarán a mantener la supremacía militar estadounidense, revitalizarán la industria de construcción naval estadounidense e inspirarán miedo en los enemigos de Estados Unidos en todo el mundo. Rodeado de imágenes de los acorazados de la clase Trump en alta mar, Trump afirmó que participaría activamente en su diseño. El presidente hizo el anuncio el lunes por la tarde en Florida, junto con el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, quien también es asesor de seguridad nacional. No utilizó el término clase Trump en sus declaraciones. Los barcos de la clase Trump formarán parte de la nueva flota dorada que el presidente ha ordenado para la Armada, destinada a contrarrestar mejor a China y a otros adversarios a adherirse más estrechamente a los estándares estéticos de Trump. Así que bueno, va a tener una flota, una clase con su propio nombre. Sí, además Estados Unidos está en vías de terminar la bomba la bomba nuclear más potente del planeta, claro, que comenzó durante la administración Biden, pero que ahora se ha fortalecido con nuevas partidas presupuestarias de Donald Trump. Así que ya ven, los Estados Unidos está yendo para arriba y el presidente va a participar específicamente en el diseño de los acorazados. De hecho, dijo, la Marina de Estados Unidos liderará el diseño de estos barcos junto conmigo porque soy una persona muy estética. Eso dijo Trump. Bueno, es estético. Bueno, acá desde la clase streaming de Canal 26 los saludamos a Andrés Clipa, muchas gracias. Un placer, hasta luego. Un gustazo, ahora lo ven en la noche de Canal 26 hasta las 22 horas. Mi nombre es Martín Campos Huitzel, muchas gracias por acompañarnos en el streaming de Canal 26. Hasta luego.